Hola, es un placer tenerte aquí. Antes de comenzar, suscríbete al canal y dale like al vídeo. Durante 15 años, mi marido se marchaba al caer la tarde con la excusa de que debía cubrir el turno de noche en la fábrica. El sonido de la puerta cerrándose se convirtió en un ritual silencioso que marcaba el inicio de mi soledad. Yo me quedaba en casa con la cena servida, mirando el reloj y esperando un regreso que siempre parecía eterno. El eco de sus pasos desaparecía en la calle y con ellos también se apagaba mi paz. Con el tiempo, aprendí a convivir con la ausencia como si fuera un huésped indeseado. Mis noches se llenaban de tareas domésticas repetidas, libros que no lograba terminar y el murmullo lejano de la televisión que apenas escuchaba. Me consolaba pensando que todo era por el bien de nuestra familia, que él se sacrificaba trabajando para darnos un futuro. Pero en el fondo, cada madrugada que regresaba exhausto y distante, algo dentro de mí comenzaba a resquebrajarse lentamente. Últimamente notaba que su mirada estaba perdida, como si habitara en otro mundo del que yo no formaba parte, y su piel despedía un olor extraño, distinto al sudor y al aceite de máquina de la fábrica. Era un perfume ajeno que me quemaba la garganta cada vez que lo olía. Su sonrisa, antes espontánea, ahora parecía un gesto mecánico destinado a ocultar algo que no me atrevía a nombrar, y en sus manos siempre había pequeñas manchas que no correspondían al trabajo que decía hacer. Cuando le preguntaba, me respondía con frases cortas, irritado, como si mi curiosidad fuese una carga. Yo intentaba convencerme de que era el cansancio, que no debía pensar mal, pero la inquietud se colaba en mi pecho como una espina imposible de arrancar. Cada noche que pasaba, la sombra de la duda crecía más hasta volverse insoportable. Mis noches eran un desierto interminable, llenas de silencios rotos solo por el tic-tac del reloj y el viento que golpeaba las ventanas, recordándome que la casa estaba vacía. Caminaba por el pasillo apagando luces, preparando la mesa para alguien que nunca llegaba a tiempo, mientras la soledad se instalaba en cada rincón. Intentaba leer, bordar o incluso rezar, pero nada lograba llenar ese hueco oscuro que se abría en mi pecho. El colchón frío a mi lado me recordaba que dormía sola aunque estuviese casada, y esa ausencia se hacía más pesada que cualquier carga. Con el tiempo, empecé a hablar sola, como si mi voz fuese la única compañía posible. Sentía miedo, un miedo inexplicable, como si intuyera que la verdad estaba más cerca de lo que deseaba descubrir. Una tarde, agotada de vivir con dudas y preguntas sin respuesta, decidí que no soportaba más su silencio ni sus evasivas y resolví sorprenderle llevándole la cena a la fábrica. Preparé su plato favorito con esmero, pensando que tal vez aquella muestra de cariño devolvería la calidez perdida. Guardé todo en una cesta y me repetí que lo hacía por amor, por recuperar a mi marido de los brazos invisibles que lo apartaban de mí. Sentía un nudo en el estómago, mezcla de ilusión y temor, mientras me convencía de que era la manera de comprobar mis sospechas. No dije nada en casa, me limité a esperar la hora en que solía marcharse y salí tras el compaso decidido. En mi interior sabía que aquella noche cambiaría todo para siempre. Con la cesta apretada contra el pecho, caminé por calles desiertas envueltas en un silencio espeso que parecía tragar mis pasos. Las farolas parpadeaban, proyectando sombras inquietantes que me hacían dudar de si debía seguir adelante, pero la necesidad de conocer la verdad me empujaba sin descanso. Cada esquina que doblaba me acercaba a un destino incierto, y con ello mi corazón latía con más fuerza, como si quisiera salirse del pecho. La idea de sorprenderle con una cena hecha con mis manos se mezclaba con la ansiedad de confirmar aquello que temía desde hacía meses. El aire nocturno estaba cargado de presagios, y yo avanzaba con la sensación de que el mundo estaba a punto de derrumbarse bajo mis pies. Al llegar frente a la fábrica, me quedé inmóvil, con la respiración entrecortada, porque lo que tenía delante no era un lugar de trabajo sino un edificio muerto. El portón estaba sellado con candados oxidados y las ventanas rotas dejaban ver un interior en ruinas. El silencio era tan denso que parecía imposible que alguien trabajara allí, ni mucho menos que mi marido pasara 15 años entrando cada noche.
Sentí un escalofrío recorrerme la espalda mientras miraba el cartel descascarado con el nombre de la empresa, testigo de un pasado ya enterrado. La cesta resbaló ligeramente de mis manos, pero la sujeté con fuerza como si fuese lo único que me mantenía en pie. Aquella visión era la primera prueba de que mi vida entera estaba construida sobre una mentira. De pronto, de la caseta de seguridad salió un hombre uniformado, con linterna en mano y el ceño fruncido, sorprendido al verme allí a esas horas. Su mirada era dura, como si quisiera atravesar mis pensamientos y descubrir qué hacía una mujer con una cesta en medio de la noche frente a un edificio abandonado. Me preguntó con desconfianza a quién buscaba y cuál era mi propósito, mientras yo intentaba mantener la calma y no delatar la tormenta que me invadía. Sentí que mis manos temblaban y que la voz podía quebrarse en cualquier momento, pero conseguí sonreír débilmente como si todo fuera normal. No sabía aún que aquel hombre estaba a punto de decirme algo que cambiaría para siempre mi vida. Con la inocencia de quien aún desea creer en lo imposible, le pregunté directamente por mi marido, convencida de que estaría dentro trabajando como cada noche desde hacía 15 años. El guardia me miró con una mezcla de sorpresa y compasión, como si mis palabras fueran un disparate difícil de digerir. Le expliqué que había venido a traerle la cena y que no entendía por qué el portón estaba cerrado con candados tan viejos. Mi voz se quebraba entre la insistencia y la desesperación de encontrar una explicación lógica. Mientras hablaba, notaba cómo sus ojos evitaban los míos, como si cargara con una verdad incómoda que se resistía a pronunciar. Finalmente, el guardia suspiró profundamente, dejó caer la linterna a un lado de la pierna y, con una voz grave, me dijo que aquella fábrica llevaba cerrada más de 10 años. La frase me atravesó como un cuchillo helado, desmoronando de golpe todas las excusas y rutinas que había aceptado ciegamente durante tanto tiempo. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies, como si todo lo que había creído sobre mi matrimonio fuera una farsa. Quise protestar, decir que aquello era imposible, que debía tratarse de un error, pero las palabras se ahogaron en mi garganta. El silencio posterior fue aún más cruel que la propia revelación. En ese instante, las piernas dejaron de sostenerme y la cesta que llevaba se me cayó de las manos, estrellándose en el suelo con un ruido seco que retumbó en la noche. Los tuppers se abrieron y la comida se desparramó sobre la tierra húmeda, como símbolo de la cena que nunca llegaría a destino. El corazón me golpeaba con tanta fuerza que pensé que iba a desmayarme, y el aire parecía escaparse de mis pulmones. El guardia me observaba en silencio, consciente de que había destrozado mis certezas. Yo solo podía mirar los restos de comida en el suelo, sintiendo que eran el reflejo exacto de mi vida hecha pedazos. Balbuceé unas palabras torpes, asegurando que debía de haber algún error, porque mi marido salía cada noche con su mochila y volvía al amanecer, sudado y cansado. Intentaba convencerme a mí misma más que al guardia, como si repetirlo pudiera devolverme la realidad que se me escapaba entre los dedos. Él no respondió, solo me miró con esa expresión que mezcla pena y resignación, como si ya hubiese visto casos similares antes. La vergüenza se mezclaba con el miedo, y el mundo alrededor se volvió borroso, como si yo estuviera atrapada en una pesadilla de la que no sabía despertar. El guardia bajó la voz y, como si temiera hacerme aún más daño, me confesó que no era la primera vez que alguien acudía allí creyendo que su marido trabajaba dentro. Aquellas palabras fueron un golpe adicional, porque significaban que existían más mentiras similares, más mujeres engañadas viviendo en la misma oscuridad. Sentí un nudo en la garganta mientras él intentaba consolarme con una mirada cargada de lástima. Me dijo que debía ser fuerte, que la verdad a veces duele más que cualquier herida física. Yo asentí sin poder hablar, con los ojos nublados por lágrimas que caían sin control. Sabía que no había vuelta atrás, la verdad ya estaba delante de mí. Volví a casa como un fantasma, caminando sin rumbo fijo, con los pies pesados y el corazón destrozado. Cada farola que pasaba parecía burlarse de mí, iluminando la magnitud del engaño que había vivido durante tantos años. Las lágrimas resbalaban sin cesar, frías y silenciosas, mientras mi mente repetía una y otra vez la frase del guardia:
esta fábrica lleva cerrada 10 años. Sentía que mi cuerpo estaba vacío, que no me pertenecía. Cuando crucé la puerta de mi casa, la oscuridad interior era aún más profunda que la de la calle. Allí, rodeada de muebles y recuerdos compartidos, comprendí que ya nada era real. Cuando él regresó al amanecer, con su andar cansado y esa mochila colgada del hombro, yo ya estaba decidida a enfrentarlo. Le pregunté de frente dónde había estado realmente, con una voz firme que me sorprendió a mí misma. Durante unos segundos, sus ojos esquivaron los míos y después frunció el ceño, como si mi pregunta fuese una ofensa. Le insistí, sin temblar, recordándole que había estado en la fábrica y que sabía la verdad. El silencio se hizo insoportable hasta que finalmente murmuró una excusa. En aquel instante, vi por primera vez miedo en su rostro. Su respuesta fue un torrente de palabras irritadas y contradictorias. Dijo que se trataba de trabajo extra en otra sección y que no podía darme más detalles porque eran asuntos confidenciales. Me pidió que confiara en él, que no dudara de su esfuerzo por la familia. Pero aquella explicación sonaba hueca, carente de sentido, como un disfraz improvisado para tapar la mentira. Yo lo observaba en silencio, analizando cada gesto, cada pausa, y en todos ellos encontraba la sombra de la traición. Mi confianza se desmoronaba como arena entre los dedos. Él parecía no darse cuenta de que ya nada podía sostener aquella farsa. Esa noche no conseguí dormir ni un minuto, tumbada en la cama con los ojos clavados en el techo, repasando cada palabra suya de los últimos años. Cada recuerdo se transformaba en sospecha, cada ausencia en prueba de una doble vida. El sonido de su respiración tranquila a mi lado me resultaba insoportable, como si aquel hombre ya no fuese el mismo al que había amado. Me sentía atrapada en una casa que se había convertido en cárcel de secretos y engaños. El reloj avanzaba lento, marcando mi insomnio y mi desesperación. Al amanecer, supe que no podía quedarme de brazos cruzados, debía descubrir la verdad con mis propios ojos. Al día siguiente, con el corazón encogido pero decidida a no vivir más en la oscuridad, lo seguí en silencio cuando salió de casa con su inseparable mochila al hombro. Caminaba unos pasos detrás de él, cuidando que no se diera cuenta de mi presencia, ocultándome tras coches y esquinas. Mis manos sudaban y mi respiración era un murmullo entrecortado que me delataba a mí misma. Cada movimiento suyo lo observaba con la precisión de una detective improvisada, esperando que en cualquier momento se girara. Sin embargo, avanzaba confiado, ajeno a que sus secretos estaban a punto de salir a la luz. Pronto descubrí que no se dirigía hacia la fábrica como siempre me había hecho creer, sino que tomó un camino distinto, hacia un barrio lejano de calles estrechas y farolas apagadas. Aquella zona tenía un aire decadente, donde las fachadas parecían esconder historias de miseria y secretos guardados en silencio. Mis pasos se volvieron más lentos, intentando disimular entre las sombras para no ser vista. El contraste entre la imagen del hombre trabajador y honrado que me había vendido y aquel escenario sombrío me helaba la sangre. Cada esquina que doblaba era un clavo más en el ataúd de nuestras mentiras compartidas. Finalmente se detuvo frente a un edificio antiguo, de paredes descascaradas y balcones oxidados, como si fuese una segunda piel de su engaño. Miró alrededor con cautela, y entonces, con gesto seguro, sacó unas llaves de su bolsillo y abrió la puerta principal. Lo observé entrar como quien regresa a su verdadero hogar, con una naturalidad que me desgarró por dentro. Mis piernas temblaban, incapaces de avanzar, mientras comprendía que aquel no era un lugar de paso, sino su refugio secreto. El silencio de la calle parecía burlarse de mi ingenuidad. En ese instante, supe que había descubierto la verdad que tanto temía. Me escondí detrás de un coche aparcado, intentando controlar el temblor de mis manos y el ruido ensordecedor de mi propio corazón. Sentía que cualquier movimiento mío podía delatarme, pero la necesidad de ver lo que ocurría era más fuerte que el miedo. Cada segundo se hacía eterno, como si el tiempo quisiera torturarme prolongando la agonía. Mis ojos no se despegaban de aquella puerta cerrada,
esperando una señal que confirmara mis peores sospechas. Me sentía ridícula y valiente a la vez, atrapada en el papel de una espía que nunca había querido interpretar. El frío de la madrugada se colaba en mis huesos, pero nada podía detenerme. De pronto, la puerta se abrió y apareció una mujer rubia, de mirada cómplice y sonrisa serena, que lo recibió con un abrazo cargado de intimidad. Él se inclinó hacia ella con una familiaridad insoportable, como si los 15 años de matrimonio conmigo no hubiesen existido jamás. El beso que compartieron me atravesó como un rayo, dejándome clavada al suelo, incapaz de reaccionar. Sentí que todo el aire de la calle se había esfumado y que el mundo giraba sin mí. Aquella escena era la confirmación brutal de una traición que llevaba años escondida tras excusas de turno nocturno. Y yo, desde las sombras, lo vi todo. Sentí como si me arrancaran el alma en un solo instante, porque aquella imagen de mi marido abrazando a otra mujer desmoronaba 15 años de vida en común. Todo lo que habíamos compartido se transformaba en cenizas en mi memoria, cada palabra suya se convertía en una mentira repetida. Las lágrimas nublaban mi vista, pero aún así no podía dejar de mirar, paralizada entre la rabia y la tristeza. Mi corazón latía con violencia, como si quisiera huir del pecho y escapar de tanto dolor. En ese momento comprendí que no había vuelta atrás, ya no era la misma mujer, y nunca más lo sería. Me alejé de aquel lugar con pasos inseguros, como si caminara sobre un suelo que se abría bajo mis pies, mientras la imagen de su traición seguía grabada en mi mente. No tenía fuerzas para gritar ni para desahogar mi rabia, solo un silencio helado que me envolvía por completo. La madrugada parecía interminable y cada sombra en la calle era un recordatorio de mi soledad. Cuando crucé la puerta de mi casa, todo estaba igual, pero ya nada tenía sentido. La cama, los muebles y hasta el aire olían a mentira. Me tumbé vestida, incapaz de cerrar los ojos, con el alma rota. Esa madrugada fingí dormir cuando lo escuché entrar en casa, silbando como si regresara de un trabajo honrado y agotador. Sentí cómo se descalzaba, cómo dejaba la mochila en el rincón y se metía en la ducha, despreocupado, lavando las huellas de su doble vida. Mi cuerpo estaba rígido bajo las sábanas, y mis manos se apretaban con fuerza para no delatarme con un temblor. Escuchaba cada sonido como un martillo golpeando mi conciencia. Era un silencio cruel, cargado de gritos ahogados que no me atrevía a pronunciar. Descubrí que el dolor más grande podía vivirse sin hacer ruido. Cuando salió de la ducha, se acercó a la cama con paso ligero y me besó en la frente, murmurando con ternura fingida, otro turno agotador. Su voz, que antes era refugio, ahora sonaba como veneno derramado en mis oídos. Contuve las lágrimas y apreté los dientes, porque no quería darle el placer de verme derrumbarme. Él se acomodó a mi lado con la tranquilidad de quien cree tener todo bajo control, mientras yo luchaba por mantener la respiración estable. Esa frase repetida tantas veces era ahora la prueba viva de su engaño. Y yo, en silencio, empezaba a convertirme en otra persona. Al día siguiente, con los ojos hinchados por no haber dormido, decidí buscar respuestas más allá de sus palabras y fui directamente a la notaría. Mis pasos resonaban en el suelo frío del edificio, como si anunciaran la sentencia que estaba a punto de escuchar. Pedí información sobre la fábrica, convencida de que necesitaba pruebas oficiales para acallar la poca esperanza que quedaba en mí. El notario me miró sorprendido y, tras unos minutos de búsqueda, sacó documentos que hablaban por sí solos. La empresa estaba cerrada desde hacía una década, insolvente y demolida por dentro. Sentí que mi mundo se confirmaba como un escenario de engaños. El notario colocó los documentos frente a mí, papeles oficiales con fechas, sellos y firmas que no dejaban lugar a dudas. La fábrica había cerrado hacía más de 10 años. Sentí como la sangre se me helaba al comprobar que todo lo que había escuchado del guardia era la pura verdad, no un malentendido. Las imágenes de mi marido vistiéndose cada noche con esa rutina meticulosa se clavaban como agujas en mi memoria. Ya no podía convencerme de que existía alguna explicación inocente. La mentira estaba escrita negro sobre blanco,
certificada por la ley. Apreté los papeles contra mi pecho, como si pudieran darme fuerza, aunque en realidad me aplastaban. Al salir de la notaría, el sol parecía más frío que nunca, como si el mundo entero se burlara de mi ingenuidad. Ya no había duda posible. Durante 15 años había compartido mi vida con un desconocido que fingía ser un hombre trabajador mientras construía una doble vida. Las risas compartidas, los aniversarios celebrados, las noches de soledad, todo quedaba teñido de engaño. Era como despertar de un largo sueño para descubrir que nada había sido real. Caminaba por la calle con los documentos en la mano, sintiendo que pesaban más que una losa. Ya no era la esposa de un obrero, sino la víctima de una farsa cruel. Aquella misma noche decidí que no podía callar más y que debía enfrentarlo con pruebas en la mano. Lo esperé con el corazón acelerado, imaginando su rostro cuando viera los documentos. No sabía si lloraría, si gritaría o si guardaría silencio, pero lo que sí tenía claro era que no iba a permitir más mentiras. Cuando entró en casa con la misma mochila y la misma excusa, le tendí los papeles sin una palabra. Mi mirada lo atravesaba, cargada de rabia y de dolor. Había llegado el momento de escuchar la verdad de sus labios, aunque esa verdad me destrozara. Al ver los documentos, se quedó pálido, como si toda la sangre hubiera abandonado su rostro en un solo segundo. Intentó hablar, pero las palabras se le atascaban, balbuceando frases incoherentes que no tenían sentido. Finalmente, murmuró con voz entrecortada: «No entiendes, lo hice por nosotros». Aquella frase fue un insulto, una puñalada disfrazada de justificación. Yo lo miraba con el alma desgarrada, esperando que al menos mostrara un ápice de arrepentimiento verdadero. Pero lo único que vi en sus ojos fue miedo, no amor. En ese instante comprendí que la máscara que había sostenido durante años se había roto. Con un tono desesperado, empezó a decir que no era lo que parecía, que trabajaba en negocios nocturnos imposibles de confesar y que lo hacía para protegerme. Sus palabras resonaban como un eco vacío en la habitación, una cadena de excusas que se desmoronaban una tras otra. Hablaba de secretos peligrosos, de personas que yo no debía conocer, como si todo se tratara de un guión barato. Yo lo escuchaba en silencio, sin interrumpirlo, porque cada frase lo hundía más en su propia mentira. Decía que era mejor que yo no supiera, que todo había sido por mi bien. Pero ya no quedaba espacio para la ingenuidad, era demasiado tarde para creer. No pude soportar más aquella sarta de excusas y le grité que no se trataba de negocios secretos ni de protegerme, sino de él, de su amante y de la vida paralela que había construido a mis espaldas. Mis manos temblaban, mis palabras salían cargadas de rabia y dolor, pero mi voz no se quebró. Él intentaba acercarse, suplicando calma, pero cada paso suyo me resultaba insoportable. Le dije que me había robado 15 años de mi vida, que me había condenado a la soledad con una mentira tras otra. Su rostro mostraba miedo, pero también una frialdad que me heló el alma. Por primera vez, me vi a mí misma más fuerte que él. Fue entonces cuando, con un gesto derrotado, confesó que aquella mujer rubia no solo era su amante, sino la madre de un hijo suyo de 8 años. Sentí que el aire me faltaba, que la habitación giraba y que mis piernas podían fallar en cualquier momento. Sus palabras se clavaban como cuchillos, destruyendo lo poco que quedaba en pie dentro de mí. No eran solo las noches robadas ni las mentiras repetidas, era toda una familia oculta construida sobre mi sacrificio. Me quedé mirándolo sin poder articular palabra, ahogada en una mezcla de rabia, humillación y tristeza. Aquella confesión era el golpe definitivo a mi matrimonio. Caí sentada en el sofá con las manos en el rostro, intentando contener un llanto que me desgarraba desde las entrañas. Sentía que me arrancaban el alma, que todos los recuerdos compartidos se convertían en polvo frente a mis ojos. Mientras tanto, él me observaba sin acercarse, como si esperara que yo aceptara su verdad y conviviera con ella. Pero dentro de mí algo se rompió de manera irreversible, y supe que no podía seguir bajo el mismo techo.
15 años de matrimonio se derrumbaron en segundos, dejando un vacío tan grande que apenas podía respirar. Aquella noche comprendí que había muerto la mujer que fui. Sin pensarlo más, me levanté, fui al dormitorio y empecé a meter ropa en una maleta con manos temblorosas, pero decididas. Él me seguía por el pasillo, suplicando que hablara, que no tomara decisiones precipitadas, pero yo ya no escuchaba. Cada prenda que guardaba era un pedazo de mi vida que me llevaba conmigo, un símbolo de mi determinación de no volver a ser su víctima. Cerré la maleta con un golpe seco y crucé la puerta sin mirar atrás, dejando tras de mí la casa que ya no sentía como hogar. El aire frío de la madrugada me devolvió algo de vida, aunque dentro de mí solo hubiera ruinas. Me dirigí a casa de mi hermana, la única persona en la que podía confiar en ese momento, y cuando me abrió la puerta me derrumbé en sus brazos. Pasé las primeras noches entre lágrimas y pesadillas, incapaz de dormir, reviviendo una y otra vez la imagen de él con su amante. Mi hermana me consolaba, recordándome que no estaba sola y que merecía algo mejor que un hombre que me había destruido. Sin embargo, el dolor era tan grande que apenas podía escucharla. La casa que me acogía era un refugio temporal, pero mi corazón seguía preso de un pasado que se negaba a soltarme. Días después, mientras intentaba recomponerme, descubrí con horror que incluso mis suegros sabían de la existencia de aquella mujer y del hijo oculto. Habían guardado silencio todos esos años, aceptando la farsa y tratándome como si fuese una ingenua incapaz de ver la verdad. El dolor se multiplicó porque ya no era solo la traición de mi marido, sino la complicidad de toda una familia que me había dado la espalda. Recordé cada cena, cada celebración en la que me miraban con sonrisas falsas mientras ocultaban aquel secreto. Sentí rabia, vergüenza y humillación al comprender que había sido la última en enterarme de mi propia vida. No pasó mucho tiempo para que el barrio entero empezara a murmurar, y pronto mi historia se convirtió en tema de conversación en cada esquina. Las miradas de compasión y los comentarios a media voz me perseguían incluso cuando iba a comprar pan. Yo, que siempre había defendido mi matrimonio con orgullo, me veía reducida a un espectáculo de burla y lástima. Sentía que caminaba desnuda entre gente que conocía mejor mi desgracia que yo misma. La humillación era insoportable, pero también despertaba en mí una fuerza que no sabía que tenía. No quería seguir siendo la víctima de sus mentiras. Fue entonces cuando decidí que no iba a hundirme ni a permitir que su traición me definiera. Fui a un abogado y pedí el divorcio con la frente en alto, consciente de que empezaba una batalla difícil. No quería venganza, quería justicia y recuperar mi dignidad, aunque eso significara enfrentarme a él y a todos los que lo apoyaban. El abogado me escuchó con atención, asegurándome que tenía derecho a reclamar lo que me correspondía. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que estaba recuperando el control de mi vida. Era el inicio de una nueva etapa marcada por la lucha. Cuando recibió la notificación del divorcio, reaccionó con furia, negándose a aceptarlo y acusándome de destruir la familia. Intentó manipularme con lágrimas y promesas vacías, como si aún tuviera poder sobre mí. Pero yo ya no era la misma, y cada una de sus palabras me confirmaba que había tomado la decisión correcta. La resistencia que mostraba solo alimentaba mi determinación de seguir adelante. Me di cuenta de que el amor que alguna vez sentí se había transformado en un muro de hielo imposible de derribar. Él podía gritar o llorar, pero ya no tenía espacio en mi corazón. Llegó el día del juicio y me senté frente a él, con el alma en carne viva pero con la mirada firme. Los testigos desfilaron uno a uno, confirmando lo que yo ya sabía, sus años de engaño, las noches falsas de trabajo, la doble vida que había sostenido durante tanto tiempo. Él intentaba defenderse, pero cada palabra se hundía más en su propia contradicción. Yo lo observaba sin lágrimas, porque ya no me quedaba nada que llorar. En aquella sala, la verdad salió a la luz y él quedó desnudo de toda máscara. Era el principio de su caída y de mi renacimiento. El juez, tras escuchar todas las pruebas y testimonios, dictó sentencia a mi favor,
me concedió la custodia de mi hija y el derecho a quedarme con la casa. En la sala se hizo un silencio pesado, mientras él bajaba la cabeza derrotado, incapaz de sostenerme la mirada. Sentí que, aunque mi corazón estaba en ruinas, había ganado la primera batalla de mi nueva vida. La justicia me devolvía un pedazo de dignidad que él había intentado arrebatarme. Me aferré a esa decisión como a un salvavidas en medio de la tormenta. Sabía que la herida era profunda, pero también que había sobrevivido. Pocos días después, su amante apareció en plena calle buscándome, gritándome insultos y culpándome de arruinar la vida de su familia. Su voz estridente atrajo miradas curiosas, pero yo permanecí firme, con la frente en alto, negándome a rebajarme a su nivel. Durante años había vivido a mis espaldas, alimentándose de mi dolor en silencio, y ahora pretendía humillarme públicamente. Sentí la tentación de responderle, pero elegí callar, porque el silencio era la mejor respuesta. Ella no entendía que su furia no hacía más que fortalecerme. Aquella escena me enseñó que mi dignidad estaba por encima de cualquier provocación. Con cada lágrima derramada y cada golpe recibido, fui descubriendo dentro de mí una fortaleza que nunca había imaginado poseer. El dolor se transformaba lentamente en un motor que me impulsaba a levantarme cada día. Empecé a reconstruir mi vida desde lo más básico, paso a paso, con la certeza de que no necesitaba a nadie para mantenerme en pie. Comprendí que el amor propio era la única armadura que me protegería del mundo. Miraba mi reflejo en el espejo y ya no veía a una mujer derrotada, sino a alguien renaciendo de sus propias cenizas. La herida seguía, pero ahora era mi fuerza. Encontré trabajo en una pequeña oficina administrativa, lejos de todo lo que me recordaba a él, y allí descubrí que la independencia era el regalo más valioso que podía darme. Cada euro que ganaba con mi esfuerzo tenía un sabor a victoria imposible de describir. Al principio fue duro, pero poco a poco me fui acostumbrando a esa nueva rutina que no dependía de nadie más que de mí. Con cada logro, mi autoestima crecía, y con ella la certeza de que había empezado una nueva vida. Ya no era la mujer engañada, era la mujer que se levantaba con orgullo cada mañana. Un año después, mientras caminaba por el centro de la ciudad con algunos documentos en la mano, me crucé con el guardia que aquella noche me había abierto los ojos. Lo reconocí de inmediato, y al verlo, una oleada de gratitud me recorrió el cuerpo. Él también me reconoció y se acercó con una sonrisa tímida, preguntándome cómo estaba. No pude evitar emocionarme al contarle que su sinceridad había cambiado mi destino para siempre. Aquel hombre, sin saberlo, había salvado mi vida de una mentira interminable. Nos despedimos con un apretón de manos, y me marché con el corazón ligero. Mientras caminaba después de aquel encuentro, pensé en todo lo que había pasado y comprendí que debía agradecer al destino haberme puesto frente a aquel guardia. Sin sus palabras, quizás seguiría atrapada en una mentira interminable, cegada por falsas rutinas y promesas vacías. En mi interior sentí una mezcla de gratitud y alivio, porque había sobrevivido a la peor de las tormentas. El dolor no había desaparecido, pero se había transformado en sabiduría. Ahora sabía distinguir entre el amor verdadero y la traición disfrazada. Y aunque aún dolía, podía caminar con la cabeza erguida, consciente de que había recuperado mi vida. Con mi hija de la mano, miré hacia adelante con una claridad que nunca había tenido. Cada paso que daba con ella era un recordatorio de que el futuro aún podía escribirse de nuevo, limpio y verdadero. Le prometí que ya no habría más secretos, ni silencios, ni engaños en nuestra vida. Empecé a soñar con proyectos pequeños, viajes, estudios, nuevas oportunidades. La casa, que antes me parecía una cárcel, ahora se llenaba de risas y planes compartidos. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que el horizonte se abría frente a mí como una página en blanco. Supe por conocidos que su relación con la amante no tardó en desmoronarse. Las mentiras que había construido durante años también lo alcanzaron a él, y pronto perdió el trabajo y la reputación que tanto presumía. La mujer lo abandonó y el hijo,
fruto de su engaño, terminó siendo un recordatorio constante de sus errores. Mientras tanto, él intentaba acercarse de nuevo, como un náufrago buscando salvarse en una tabla rota. Pero yo ya no era la misma, y cada intento suyo chocaba contra un muro de indiferencia. Había caído en su propia trampa, y ya no tenía dónde sostenerse. Yo, en cambio, había renacido de mis cenizas, más fuerte que nunca, consciente de que del dolor más profundo puede nacer la fuerza más grande. No necesité venganza ni espectáculo, porque mi victoria era silenciosa, hecha de dignidad, independencia y amor propio. Caminaba erguida, con mi hija como testigo de mi transformación, orgullosa de haber sobrevivido al engaño más cruel. Aprendí que la verdad puede destrozar, pero también libera. Mi historia no era de derrota, sino de reconstrucción. Y en ese silencio sereno, encontré la mayor de las victorias, volver a ser yo misma. Con el paso del tiempo, aprendí a mirar hacia atrás sin que el dolor me paralizara. Ya no veía mi pasado como una cadena que me ataba, sino como una lección cruel que me había hecho más fuerte. Comprendí que había sobrevivido a lo impensable y que, a pesar de todo, seguía de pie. Mi hija fue mi motor y mi razón para seguir adelante. En sus ojos encontraba el reflejo de la esperanza y la certeza de que merecíamos una vida mejor. Ella me enseñó que el amor verdadero no miente ni traiciona, que el cariño sincero se demuestra con actos y no con palabras vacías. Volvimos a reír juntas, a compartir pequeños momentos que antes me parecían insignificantes. Una merienda, una tarde en el parque o un paseo de domingo se convirtieron en tesoros irreemplazables. Era como si la vida me devolviera lentamente todo lo que me había quitado. Las noches ya no estaban llenas de silencios dolorosos, sino de conversaciones y planes. El eco del reloj dejó de ser una tortura, porque ahora cada hora estaba llena de sentido. El tiempo, que antes era un enemigo cruel, se transformó en un aliado que me ayudaba a sanar. Aprendí a disfrutar de mi propia compañía, a mirarme al espejo sin sentir vergüenza ni rabia. Descubrí que mi valor no dependía de un hombre ni de un apellido, sino de mi capacidad para renacer. Era libre, y esa libertad se convirtió en mi mayor tesoro. Un día recibí noticias de él, estaba solo, arruinado y sin rumbo. Durante un instante sentí compasión, pero enseguida recordé todo el daño que me había causado. No me alegraba de su caída, pero tampoco me dolía. Era simplemente el resultado de sus propias elecciones. En cambio, yo seguía construyendo un futuro digno, piedra a piedra, con esfuerzo y valentía. Tenía un trabajo estable, una hija feliz y una vida limpia de mentiras. Todo lo que había perdido me había sido devuelto en otra forma, en dignidad, en paz y en fuerza interior. La gente del barrio, que antes me miraba con lástima, ahora me veía con respeto. Yo había pasado de ser la mujer engañada a ser un ejemplo de coraje y resistencia. Y aunque las cicatrices seguían ahí, me recordaban que había sobrevivido. Nunca más permití que nadie me definiera por mi dolor. Decidí que mi historia no sería la de una víctima, sino la de una mujer que supo levantarse tras la traición más cruel. Y en ese cambio, encontré la verdadera victoria. Así cerré un capítulo de mi vida y abrí otro, lleno de esperanza, con la certeza de que nadie volvería a apagar mi luz. Mi pasado me enseñó a no conformarme con menos de lo que merezco. Y ahora sé que la fuerza más grande nace del sufrimiento más profundo.